Paz de Cristo, amada Iglesia Vida Real. Hoy 5 de abril del año 2020, aquí enclaustrados, en cautiverio, confinados, sin podernos congregar en la casa de Dios, pero cada quien en su hogar. Iniciamos nuestro culto de familia del día domingo, Día del Señor, donde nos reunimos todos para adorar el nombre de Cristo Jesús. Quiero agradecer a los ministros de la iglesia, escuderas, a los supervisores, líderes, anfitriones, a toda la red de células, niños, ancianos, miembros en general, el estar atendiendo este tiempo de adoración a Dios, el estar buscando a Dios. Fíjense que este momento tan singular que nos toca vivir como pandemia nos va a servir, como dijimos, lo hemos estado repitiendo en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Aún en esta crisis tan tremenda y la consecuencia económica que va a durar muchos meses, hay cosas buenas que rescatar. Y una de ellas es que va a haber una radiografía de nuestras vidas, de qué tan buenos cristianos somos. Cristianos sólidos, cristianos fieles, los que verdaderamente amamos a Dios, los que verdaderamente añoramos estar en los atrios de Jehová, inquirir en su templo. Lo vamos a valorar más, y nuestra fidelidad de estar pendientes del reino de Dios, el celo por las cosas de Dios, todo eso va a relucir ahora en esta pandemia. Y la verdad es que nuestro guardador es Jehová, nuestro Dios, nuestro hacedor. Él es nuestro guardador. Así que en este tiempo tan especial que jamás habíamos vivido, Él sigue siendo nuestro guardador. Dice el Salmo 121, Jehová es tu guardador. Yo quiero cantar este himno. Téngame paciencia. Que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.
Efectivamente, hermanos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo quiero enviarte un saludo, un abrazo. Aquí estamos, nuevamente digo, confinados, sin poder salir, pero con la esperanza. Y quiero compartirte algo de la palabra así rápidamente, antes de darle lugar a la pastora Raquel para que nos pueda apoyar en lo que vamos a ver el día de hoy. Y está en 2 Corintios 1:6, que habla de atribulados y consolados. Y dice la Escritura: pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es muy interesante la conclusión del apóstol Pablo cuando comenta que la tribulación y la consolación dan los mismos resultados. Así que si estamos hoy en tribulación, es para ser consolados. ¿Y cuál es la consolación? Lo que miles de veces se ha repetido en el Salmo: la plaga no tocará tu morada. Ese es un consuelo de parte de Dios para nosotros, sus hijos, hoy. Recuerden que quienes recibimos a Dios como Padre, Él nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Quienes también son atribulados y desconocen la cobertura divina, pues ellos tienen miedo, les preocupa el morir, piensan en cuánto es lo que tienen y que no lo pueden disfrutar, o si se contagian y les llega el virus o mueren. Viven en tribulación, son atribulados. Pero la iglesia de Jesucristo vive a la par de esta pandemia, pero no tenemos miedo y no importa tanto el morir o los bienes que tenemos, porque la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice que el morir es ganancia. Así que mejores cosas con Dios en el cielo, muchas mejores que aquí en la tierra. Y bueno, la plaga no tocará tu morada, es una promesa. Aprópiate de ella, confiésala, repítela todos los días: plaga, tú no tocarás mi morada. Y bueno, tenemos algunos comentarios, incluso de pastores que están dando positivo y que tengo la noticia de 3 pastores, 2 en Estados Unidos, 1 en México, que ya han partido con Dios, que han muerto y que ya están con Dios. Y entonces dice: bueno, ¿y cómo está eso de que la plaga no tocará tu morada? Bueno, aquí yo quiero hacer un énfasis en cuanto a la prevención, a que no tiene caso hacerla de héroe, no tiene caso ser empecinado, hay que ser congruentes, hay que tener equilibrio. A veces no es la plaga la que toca nuestra morada, sino que somos nosotros los que tocamos a la plaga, porque andamos en lugares que no debemos andar, haciendo cosas que no debemos hacer. Y un funcionario de Veracruz, del estado de Veracruz, dicen que fue a un evento que ya se había cancelado, pero él dijo: no, vamos a hacerlo. Y ahí se contagió. Ahorita está grave porque nos envalentonamos. A veces los cristianos caemos en un extremo en que pues nos polarizamos y hacemos cosas que no debemos hacer, que porque la fe, que porque Dios. Pero la verdad es que tenemos que ser sabios y resguardarnos, tomar las precauciones. Esto no es una guerra contra la iglesia, contra el evangelio. Es una situación que se está acomodando como el escenario mundial para que se cumplan las profecías de las escrituras.
se está preparando el escenario mundial para que aparezca el anticristo y todo lo que habla la Biblia. Y no debe de alarmarnos, porque si la Biblia lo dice, se va a cumplir, se va a hacer. Pero mientras nosotros tenemos que ir tomando en cuenta de que es una medida sanitaria. No nos han prohibido hablar de Cristo, no nos están prohibiendo proclamar a Jesucristo, solamente el congregarnos por ser agresivamente contagioso este virus. Es exponencial. Entonces lo que se está buscando es minimizar la curva de contagio. Pero por un lado, pues vamos a seguir adorando a Dios en casa. Y por otro lado, no hay que irnos al extremo de que el gobierno está en contra y de que nos están prohibiendo. Hay que ser mesurados, equilibrados. Este es mi consejo, amada iglesia, vida real. Por otro lado, también se dan los videos de los últimos días, de las profecías, de lo que dijo fulano, sutano, con respecto a esto, que ya se cumplió, que va a ser peor, que lo que soñó algo, el que soñó esto, y las redes. Hay que ser prudentes, hay que ser equilibrados, por eso estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Hay que distinguir la voz de Dios de todo lo que nos mandan las redes sociales. Hay que filtrar. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Hay que filtrar las cosas y no hay que comer todo. Hay quienes se comen la carnada y el anzuelo. Hay que digerir, hay que pedirle a Dios, dame la capacidad de discernir y de distinguir tu voz. No nos alarmemos, esto va a pasar. Toma fe, vamos a continuar. En el capítulo 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice que a él le sobrevinieron en Asia persecuciones, opresiones tan fuertes que fueron más allá de sus fuerzas y que él creyó que perdería la vida. Él creyó que ya no habría esperanza, que ya no iba a salir de esa. Y fue el apóstol Pablo. Son situaciones de la vida, los altibajos de la vida. Y ahorita estamos en una cúspide donde pues estamos viviendo una experiencia nunca antes vivida. Afortunadamente, pues los gobiernos, nuestro gobernador en el estado de Quintana Roo, don Carlos Joaquín González, ayer expuso una serie de medidas de apoyo que a partir de mañana, lunes, se van a estar llevando a cabo por los municipios. Nosotros estuvimos tocando puertas, estuvimos hablando a varios lados. En un principio nos clasificaron como una iglesia viable para distribuir alimentos o comida, pero después se decidió que fuera casa por las aglomeraciones, por el contagio, y entonces al parecer va a ser el ejército, van a ser las Fuerzas Armadas las que van a repartir estos apoyos. Lo importante es que lleguen los apoyos. Para mí era muy preocupante esta situación, porque al dejar de trabajar el jefe de la familia, al bajar los recursos, esto hace una crisis grande. Estábamos viendo de qué manera hacer un alfolí, tener un centro de acopio aquí en la iglesia, pero gracias a Dios ayer se avisó que van a haber algunos apoyos, vamos a estar pendientes para que nuestra iglesia reciba estos apoyos, principalmente los más necesitados. Son situaciones de la vida. El apóstol Pablo dijo que él creyó que perdía la vida, y quizás así haya alguno de nosotros, pero Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu alma, Él nos sacará adelante. Toma fe, tenemos tiempo para orar, para hacer nuestro culto devocional de los miércoles a través del altar familiar y estar orando. Alguien decía que podemos estar orando cada 3 horas. Cada 3 horas, hacernos un rol de estar orando cada 3 horas, pues no está mal. Y unirnos a las cadenas de oración y de ayuno que hay en diferentes grupos, y pues a estar clamando la misericordia de Dios, a ser fuertes,
no perder la esperanza, crecer en la fe, reunirnos para orar, para leer la palabra, para memorizar. Alguien dijo que si en esta pandemia no aprendes algo nuevo, no te capacitas en la palabra de Dios, en leer un libro, en aprender algún arte nuevo, no es por falta de tiempo, sería por falta de disciplina. Que Dios nos ayude a ser disciplinados y a escuchar la voz de Dios. Voy a pasar este lugar a la hermana, la licenciada Raquel Elvira Espinosa Rocha de Castañeda, pastora de la Iglesia Vida Real en Bonfil, Quintana Roo, para que nos traiga el tema número 5 de esta serie del seminario Escuchando la Voz de Dios. Miren que el primer tema fue ¿Todavía habla Dios hoy? Fue el primer tema que tuvimos. Después tuvimos ¿por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? El tercer tema fue la Biblia es la forma primordial de escuchar a Dios. El domingo pasado vimos formas en las que Dios habla. Hoy, en el quinto tema es escuchando y entendiendo la dirección de Dios. Esto lo vamos a ver hoy. Y bueno, el próximo domingo va a haber un balance al escuchar la dirección de Dios. Al escuchar la dirección de Dios debe haber un balance, un equilibrio. En todo se necesita el equilibrio. Siempre los polos son nocivos, no hay que polarizarnos, no hay que estar viendo demonios y revelaciones y sueños y mandando. No mande cosas que hablen del COVID-19, no mande ya cosas que hablen de pandemia, que hablen de virus. Mandemos mensajes que hablen del amor de Dios, que hablen de la esperanza, de la salvación, de la seguridad, de que Dios es poderoso. Ya no hablemos de virus, hablemos de que Cristo es todopoderoso y que Él nos va a sacar adelante de toda aflicción y que en Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga, Dios te guarde ahí en tu casa. Bendigo a todos los hombres que han tomado el liderazgo en su casa para estar dirigiendo los cultos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Paz de Cristo, hermanos. La semana pasada aprendimos que Dios nos habla de diferentes formas. No sé si tú ya detectaste de qué forma te ha hablado Dios. Inclusive dejamos una tarea sobre los capítulos 1 al 6 de San Juan para ver, leerlos y detectar cuándo y de qué manera nos habla Dios. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjate qué importante. Los ojos de Dios están fijos sobre ti para resolverte y ayudarte en los problemas y necesidades que tienes. San Juan 5:19, Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de Dios? Levanta tu mano, muy bien. Entonces quiere decir que como hijos de Dios también tratamos de hacer la voluntad de nuestro Padre. Él les dijo a Adán y Eva que fueran fructíferos. Ponemos ahí la palabra fructíferos y que se multiplicaran para llenar la tierra y la sojuzgaran y para gobernar sobre los peces, aves y el resto de la creación. Llenamos las rayitas con la respuesta. En la primera rayita va fructíferos, en la segunda rayita para llenar y en la tercera para gobernar. Muy bien. Continuamos.
Dios encargó a Noé que construyera un arca para escapar del juicio inminente. Y fíjense, les dio instrucciones detalladas de cómo construirla. También en nuestras vidas, para que nos vaya bien, Dios nos da instrucciones detalladas de cómo debemos hacer las cosas. Dios también habló a Abraham diciéndole que dejara su país para que fuera a una tierra que él le mostraría. Pero fíjate, hay una cosa muy importante. La conversación entre Dios y Abraham no fue solamente de ese momento, fue para toda su vida. Fue que constantemente Abraham escuchaba y se dejaba dirigir por la voz de Dios. El lugar donde Moisés y Josué fueron a escuchar la voz de Dios se llama tabernáculo de reunión. Éxodo 33:7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del tabernáculo. Aquí hay algo muy importante y yo creo que lo notaste. ¿Quiénes podían ir al tabernáculo de reunión? No solo Moisés, no solo el sacerdote, no solo los profetas, dice cualquiera que buscaba a Dios. Ahorita nosotros en nuestra casa hemos levantado, hemos hecho un tabernáculo de reunión para acercarnos a Dios, lo que ya estamos llamando como altar familiar en tu casa. ¿Cuántos realizaron su altar familiar este miércoles? Ándenle, muy bien. Algunos mandaron sus fotos, qué bonito. Los invito para que el próximo altar familiar no se te olvide tomar también fotos y mandárnoslas. Hechos 7:44 dice: nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que él había visto. Entonces, hermanos, Dios nos da dirección para nuestra vida. Cuando tengamos alguna dificultad, inclusive cuando quieras hacer algún negocio, tú pregúntale a Dios y Él te va a dar la dirección correcta de cómo debes hacer las cosas. Fíjate, Pablo llevaba a Timoteo a evangelizar y ellos tenían su programa, tenían su rol, a dónde iban a evangelizar. Pero fíjate lo que encontramos en Hechos 16, del 6 al 10. Atravesaron la región de Frigia y Galicia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los de Macedonia. Aquí encontramos unas cosas muy importantes. Fíjate, estaba muy bien lo que quería hacer Pablo, ir a evangelizar, pero el Espíritu Santo no estaba de acuerdo a que fuera a esos lugares. A veces nosotros
Aparentemente estamos haciendo algo bien hecho, creemos nosotros, pero la voluntad de Dios, el propósito de Dios es otro. Y fíjate, Pablo no se molestó porque, ay, otra vez, mira, primero queríamos ir a un lugar y no quiso el Espíritu Santo. Y ahora queremos a otro lugar y no quiere, pues ya no voy a ningún lado. No, fíjate lo que hizo Pablo. Inmediatamente después de que tuvo él esa visión, ¿qué dice? Convencidos de que el Espíritu Santo quería que fuéramos con los macedonios, fuimos. Qué bonito escuchar la dirección de Dios y obedecerla. Aquí tenemos otra pregunta para contestar. Dice, Dios dirigió una iglesia entera cuando estaban ayunando y orando. Anótale, por favor. Ayunando y orando. Hechos 13:2 y 3 dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerles las manos, los despidieron. Fíjate qué importante es orar y ayunar para pedirle la dirección a Dios de cualquier situación que quieras que Él resuelva. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco tuerzan a la mano izquierda. En ocasiones, hermanos, la dirección de Dios, la dirección que recibes de parte de Dios, a lo mejor no es la que tú estabas buscando, pero si nosotros estamos alertas y de veras queremos escuchar la voz de Dios, pues tenemos que obedecerla. Mira, a continuación veremos 6 pasos para recibir y experimentar la voluntad y dirección de Dios. En primer lugar, necesitamos un sometimiento a la voluntad de Dios. Si muy en lo interior realmente no queremos la dirección de Dios para nuestras vidas, vamos a cambiar su mensaje para que beneficie nuestros propios propósitos. El hecho de que tan pocas personas le pidan a Dios que les guíe cuando no están en problemas o necesitan tomar decisiones grandes es un indicativo de que mucha gente realmente no quiere que Dios esté en control de sus vidas, no quieren que Dios las dirija. En segundo lugar, necesitamos recibir una palabra personalizada, o sea, el qué quiere Dios que haga. Aquí viene siendo como el rema. El hecho de que una puerta, hermanos, esté abierta no significa que Dios quiere que pasemos a través de ella. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, estaban orando, estaban en sufrimiento, pero estaban orando, cantando, y de repente viene un terremoto, los cimientos de la cárcel se cimbran, las puertas se abren, pero no era para que Pablo y Silas salieran corriendo y huyendo. No, era otro el propósito, a esto me refiero. Y también en otro caso podemos ver que las puertas están abiertas, pero no es para que entonces salgamos. El hecho de que una puerta también se cierre no significa que Dios no quiere que tú pases a través de ella. Por ejemplo, a veces nosotros vemos la puerta cerrada, pero Dios la quiere romper y mostrar su gloria. Por ejemplo, los muros de Jericó, las puertas de Jericó se cerraron,
pero Dios quería que ellos pasaran por ahí. ¿Qué hizo Dios? Que cayeran las puertas, los muros, a través del poder de Dios para que ellos pudieran avanzar. En tercer lugar, tenemos que necesitamos una confirmación. Ahí anótenle por favor la palabra, confirmación de una palabra personalizada. Primero, tenemos que entender que toda palabra personalizada que Dios nos dé jamás se va a contradecir con la Biblia. Reflexiona en el tono de la palabra o mensaje que Dios te da. Si la voz que Dios te da trae confusión, entonces ¿será de Dios o no será de Dios? Claro que no es de Dios, porque la voz de Dios siempre nos va a traer paz. También necesitamos detectar si la palabra es recurrente, pues entonces sí es la voz de Dios. Por ejemplo, Dios llamó a Samuelito 3 veces. La primera vez él no sabía que era la voz de Dios. Va con el sacerdote Elí y le dice, ¿para qué me has llamado? Y le dice Elí, yo no te he llamado, vete a acostar. Igualmente la segunda vez. La tercera vez, Elí entendió que era Dios quien le hablaba. Entonces fueron 3 veces que le habló. Ahí podemos decir que había seguridad de que Dios estaba confirmando que era su voz. En cuarto lugar, pídele a Dios que te muestre el proceso. Anótale ahí por favor la palabra, el proceso. El proceso quiere decir el cómo le voy a hacer. Aquí tenemos el ejemplo de Gedeón. Dios le habló a Gedeón que liberara a los israelitas de los madianitas. Una vez que Gedeón estuvo de acuerdo, Dios le reveló el cómo. Le dice Gedeón, bueno Dios, tengo 32,000 hombres para ir a liberar al pueblo de los madianitas. Entonces Dios le dice, a ver Gedeón, yo te voy a decir cómo le vas a hacer. Mira, 32,000 hombres se me hace mucha gente. Diles mañana temprano que todos los que estén con mucho miedo, que se regresen. Ah, bueno, ¿y qué crees? Bueno, se regresaron nada más 22,000 hombres. Entonces, ¿cuántos le quedaron a Gedeón? Ándenle, si saben muy bien sacar cuentas, 10,000 hombres le quedaron. Pero ¿qué crees? Le dice Dios a Gedeón, Gedeón, espérate. Todavía es mucha gente. Yo te voy a decir cuál gente va a ir y cuántos vas a llevar. Mira, ve al río y diles que tomen agua. Y vas a hacer 2 equipos. El equipo que tú veas, la gente que tú veas que se agacha y toma el agua así lamiéndola y sin voltear a ningún lado, haces un equipo. Esos no van a ir. El otro equipo va a ser de aquellos que se hincan en una rodilla, toman agua y están viendo para todos lados. Ese va a ser el equipo que va a ir. Le dice Gedeón, Señor, me quedaron 300 nada más. No importa, con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Entonces, ves de qué manera Dios nos dice el proceso de cómo debemos hacer las cosas. En quinto lugar, debemos esperar. Anótale ahí por favor la palabra esperar. Esperar por el tiempo divino. ¿De cuándo? Cuando Dios ya te dijo lo que quiere que haga y cómo lo hagas, debes saber esperar el momento, esperar el cuándo. Porque si te apresuras, tal vez puedas destruir
lo que Dios quiere hacer en ese momento. Entonces tenemos que saber esperar. Y en sexto lugar y último, debemos aprender a obedecer la palabra rema. Mira, tienes que actuar la palabra que recibiste. Tienes que moverte en fe. Tienes que obedecer. De nada sirve hacer los 5 puntos si al final, que es obedecer, no obedecemos. A continuación, vamos a llevar a la práctica 2 preguntas. Primero, vamos a responder a la siguiente cuestión. ¿Alguna vez Dios te ha dado algún tipo de dirección? Anótala. Te voy a dar un tiempecito para que anotes qué tipo de dirección o en cuál situación te encontrabas cuando Dios te dio una dirección. Bien, ahora pídele a Dios que te dé dirección con respecto a algunas de estas áreas de tu vida. Pide dirección a Dios para aprender a orar por tus hijos. No importa que estén casados o solteros o niños. También pide dirección para administrar las finanzas, para tiempo de ahorrar, tiempo de gastar, tiempo de ofrendar, etcétera. Pide dirección a Dios respecto a la salud física. Pide dirección a Dios sobre tu vida devocional, sobre en qué momento debes de leer la Biblia, en qué momento puedes orar. Yo creo que cada uno de nosotros debe de tomar el momento en que no tenemos tantas distracciones para orar. También pide dirección para tu matrimonio. También es importante pedir la dirección a Dios respecto a otras relaciones como con la familia, relaciones en el trabajo, con tus vecinos, etcétera. Pide dirección a Dios sobre qué hacer con tu tiempo libre, tiempo de vacaciones o en este tiempo de cuarentena también. Pídele a Dios que te dé confirmación en decisiones importantes que debas tomar. Pídele dirección también a Dios a través de la Biblia, anótale ahí por favor, o de alguna otra manera para entender algo que no te había quedado claro. Tenemos ahora la tarea. Mira, necesitamos empezar a orar con uno de los temas de oración sugeridos. Escribe las preguntas que tienes acerca de este tema y pídele a Dios te hable conforme a su palabra. Algo importante, dile a Dios que estás dispuesto a hacer lo que Él te diga, pero díselo con sinceridad. Dile que vas a obedecer lo que Él te diga. Vuelve al plan de la lectura de la Biblia que estás llevando en tu iglesia. Si una palabra, frase, oración, verso o pasaje te parece sobresalir y responde a tus preguntas, anótalo en tu libreta que llevas. Escucha en oración después de tu lectura, pídele a Dios te dé una palabra, un pensamiento o una imagen o escritura, ya sea para dirección, confirmación de lo que tú piensas estás escribiendo. También escribe todo en tu cuaderno, aunque a veces te parezca, ¿será de Dios o no será de Dios? Ya dijimos, si es bueno, verdadero, honesto, este es de Dios. Anota todo pensamiento que Dios te dé. También es importante
que tomes por lo menos 30 minutos al día y si puedes más mejor, ya que lleva tiempo tranquilizarse y estar listos para escuchar la voz de Dios. Después de tu lectura en la Biblia, escucha en oración y pide a Dios que te dé una palabra, un pensamiento, una imagen en escritura, ya sea para que tengas dirección de algo o confirmar alguna dirección que tú piensas que estás recibiendo. Y por último, escríbelo en tu cuaderno. Te estamos sugiriendo algunas recomendaciones para que tengas fluidez en la oración. Estas son algunas ideas de temas sugeridos que puedes utilizar en tu tiempo con tu cuaderno de oración. Escoge algunos temas y etiquétalos en tu cuaderno de oración. No tienes que hacer cada tema en el mismo día. Asegúrate de orar por tu familia y por ti de forma regular y ora para que el Espíritu Santo te muestre por lo que debas orar. Debes orar por ti, por tu cónyuge. Si no estás casado, ora por tu futura esposa. Esto les va a gustar a los chamacones y chamaconas. Ora por tus hijos, ora por el ministerio en el que te encuentres, ora por tu trabajo, ora por tus familiares, padres, hermanos, primos, abuelos, también por tu suegra y por tu suegro. Ora por tus amistades, ora por los miembros de tu grupo, de tu célula, ora por los líderes de la iglesia, pastores, ministros y colaboradores. Ora por los negocios y por todos los integrantes del gobierno. Ora por los problemas sociales, eso del aborto, tráfico de seres humanos, etcétera. Ora por las misiones, por los misioneros. Ora por la crisis global, inundaciones, sequías, pobreza, guerras, incendios, pandemias, etcétera. ¿Por qué tipo de cosas debo orar? Por mi persona. Ora en tu tiempo devocional y en tu tiempo de lectura bíblica por ti. Escucha y lee en oración. Confiesa cualquier pecado que Dios te quiera revelar y arrepiéntete. Ora para que tu vida devocional florezca y puedas crecer en tu relación con Dios. Ora por tu crecimiento espiritual, por tu carácter, por la santidad que debe de haber en ti, por el caminar en Dios. Ora para que florezcan los dones espirituales que Dios te ha dado. Toma un tiempo para agradecerle a Dios y alabarle. Ora por sanidad, ora por tus finanzas, por tu matrimonio, ora por involucramiento al ministerio, ora para que crezcas en tiempo, en ayuno y oración. Ora por tu esposa y por tus hijos, ora por su crecimiento espiritual, por su carácter, por la santidad, por el caminar con Dios, para que los dones del Espíritu fluyan en sus vidas. Si tus hijos todavía no han sido salvos, no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, ora y aférrate a que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ora por las amistades de tus hijos, por su trabajo, por las relaciones que tienen en la escuela. Deja que Dios te muestre el cómo orar acerca de cada uno de ellos. Ora por su ministerio, ora por su vida devocional, ora sobre qué hacer en sus tiempos libres o vacaciones. Ora por sanidad espiritual en tus hijos y por ti también. Esto es muy importante. Hermano, hermana, escucha en la oración la voz de Dios, tanto como te sea posible. Deja que el Espíritu Santo guíe tu tiempo de oración y te dé palabras, te dé pensamientos,
te dé imágenes y estrategias de cómo orar. Tal vez no puedas entender todo, no te preocupes. Yo también a veces no entendía todo, pero con el tiempo Dios te va a revelar más y más a medida que continúes orando conforme a su voluntad. Hermanos, nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo con la última lección que tenemos de cómo escuchar la voz de Dios. Un abrazo. Dios les bendiga. Bien, pues acabamos de concluir ya con la pastora Raquel sobre la quinta enseñanza de este día domingo. Y bueno, pues vamos a estar orando a Dios para que Él nos permita tener un sometimiento a su voluntad. Esto es muy importante. Desear que Dios nos dirija, que Dios guíe nuestras vidas. Hay que hacer a un lado la soberbia. Yo creo que es muy buen tiempo ahorita para reflexionar hacia nosotros, para entender dónde no hemos escuchado la voz de Dios y para pedir perdón y para perdonar. Hay que sujetarnos a la voz de Dios. Hay que escuchar esa palabra rema que Dios tiene en su palabra para todos nosotros. Son las claves de escuchar y entender la voz de Dios. La confirmación de esa palabra rema. Entender todo el proceso por el cual Dios nos va metiendo para escuchar su voz y esperar en la intervención divina en cada uno de nuestros aspectos. Ya se nos dijo que hay que orar por muchas cuestiones, tenemos el tiempo de hacerlo, vamos a estar orando por nosotros mismos, nuestra familia, nuestros hijos, los sueños, los proyectos, vamos a estar orando por nuestra iglesia y por esta pandemia para que pueda haber un control y pronto podamos ver la otra orilla y salir adelante, orar por nuestros gobiernos, diferentes gobiernos estatales, para que puedan auxiliar a los mexicanos y aún los gobiernos mundiales y de las naciones para que puedan apoyar las necesidades de los terrícolas. Necesitamos la intervención de Dios poderosa. Oremos a Dios. Padre, en esta hora estamos concluyendo esta quinta lección del seminario escuchando la voz de Dios. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a someternos a tu señorío, a preguntarte, Señor, todo lo que pasa, lo que sucede, las ilusiones, los sueños, los proyectos de vida, los planes familiares, que podamos afinar nuestros oídos espirituales y aprender, acostumbrarnos a escribir, a anotar en nuestro diario de oración todo lo que tú nos das, la información que tú nos das. Ayúdanos a crecer, Señor, a escuchar la palabra rema de la Escritura y la confirmación con otros hermanos, a investigar, a llevar el proceso, a ser sensibles, entender que el Espíritu Santo va en ese proyecto que vamos buscando y poder ser asertivos en entender la voz de Dios y concluir, Señor, con la seguridad de que tú nos has hablado. Vamos caminando en este proceso y no siempre le atinamos, así como a veces confundimos la voz de un amigo con el de otro o el del padre con el del hijo en cierta familia. A veces no estamos tan seguros de que es la voz de Dios, pero conforme lo vamos practicando, vamos superando eso tan inexperto que de lo que vivimos y hacia donde vamos, hacia una perfección. Gracias, Señor, por poder concluir quinta lección en el hogar, en la casa. Gracias por la reunión de la familia y declaramos que este culto familiar es de mucha bendición. Yo estoy declarando que el Espíritu Santo se mueve en cada hogar,
en los niños, en los jóvenes, en los padres, y que el Espíritu Santo edifica su cuerpo. La iglesia no inició en grandes templos, la iglesia inició en los hogares. Ahí fue su primer lugar de gestación, cada casa. Así que no ha ganado nada el enemigo con prohibirnos reunirnos. Más bien estamos retomando el inicio de cómo fue todo desde el principio en cada hogar. Bendigo cada hogar, el ángel de Jehová campa alrededor de cada iglesia familiar y Señor, tú nos das la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Termino con esta lectura de Romanos capítulo 5, versículo 3, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Mantengamos nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a orar unos por otros, vamos a seguir manteniendo el proyecto de ganar hijos espirituales para el reino de los cielos, y que esta tribulación va a producir paciencia en nosotros y esperanza. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a ser mejores hijos de Dios a través de esta tribulación. Todo ayuda para bien. Desde Bonfil, su servidor, el pastor Otoniel Castañeda, y el equipo técnico y todos los que intervenimos en esta transmisión, les deseamos una bonita semana, con paciencia, pues enclaustrados en casita y con mucha precaución, siguiendo todas las recomendaciones de aseo, de distanciamiento. En el nombre de Dios, vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.